Buenas muchachos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno, como les comenté en la red en Twitter, estoy, estuve trabajando en una planilla para mostrarle más o menos cuatro tipos de cartera en las que nosotros podemos invertir, ya sea en inversiones por dividendos, 100% en Estados Unidos. También tenemos un ejemplo donde tenemos inversiones en empresas de crecimiento. Tenemos otro ejemplo también donde tenemos acciones mixtas entre crecimiento, con empresas con dividendos crecientes, digamos, y también con empresas de crecimiento. Y tenemos otra cartera tipo, que son empresas de dividendos 100% chilenas. Así que eso, son cuatro carteras bastante interesantes que he preparado con mucho cariño. Y bueno, vamos a hacer primero una pequeña introducción a este video antes de comenzar a mostrar la planilla, ¿ya? Entonces voy a empezar a compartir la pantalla para que comencemos. Ya, bueno, si nosotros miramos esta planilla, lo primero que podemos ver, vamos a hacer un pequeño repaso y resumen lo que significa las características que tiene cada una de estas empresas, ¿ya? Bueno, primero podemos ver que tenemos dos empresas, una que reparte dividendo y otra que es totalmente de crecimiento. O sea, vamos a suponer de que esta no reparte dividendos, ¿ya? Aunque sí hay algunas empresas de crecimiento que sí están comenzando a repartir dividendos, ¿ya? Es muy bajito el dividendo que al final no margina mucho sus utilidades, pero de todas maneras hay que considerarlo. Como por ejemplo Microsoft. Ya, entonces, por ejemplo, tenemos detalles en dividendos que en general estas empresas reparten utilidades porque son empresas que ya están maduras, ya son empresas bastante grandes, que ya maduraron, que tuvieron su periodo de crecimiento, de expansión, y en estos momentos se encuentran ya en una postura donde ya no están creciendo como antes, entonces llegan a cierto punto de madurez. Al llegar a ese punto de madurez, ¿qué es lo que estas empresas hacen cuando ven que ya no están creciendo sus utilidades a dos dígitos, que ya sus márgenes netos y sus márgenes brutos están bastante más acotados que cuando estaban en pleno crecimiento? Las empresas ya empiezan a repartir dividendos a su accionista para también hacer más atractiva la inversión y que el accionista también pueda llevarse una parte del pastel, ¿ya? Entonces, esa es una de las primeras diferencias, ¿ya? Vemos que en esta etapa del ciclo de vida de la empresa ya empieza como a crecer pasivamente. O sea, puede que siga creciendo, puede que se mantenga, pero va a crecer mucho más pasivo a lo que era cuando estaba en plena etapa de crecimiento, ¿ya? Y por otro lado, por esta misma cara de la moneda, tenemos las empresas de crecimiento, ¿ya? Que es donde se encuentran en plena etapa de crecimiento y sus utilidades de por sí son crecientes, ¿cierto? Y tienen unas altas tasas de rentabilidad. Podemos ver el ejemplo de Nvidia, de Microsoft, las cuales tienen márgenes brutos sobre el 70%, tienen márgenes netos sobre el 40%, entonces son empresas que están en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, con utilidades brutales, las cuales todas las utilidades que ellos van ganando anualmente, ellos las van reinvirtiendo y no reparten a sus accionistas porque simplemente ellos le pueden sacar un mayor retorno a esas utilidades que si se lo repartieran a sus accionistas, ¿ya? Ese es el punto de vista. Bueno, otro detalle también, que la parte de dividendo es un poco tentadora a todo público, porque yo estoy invirtiendo cierta parte de mi patrimonio en una empresa, la cual cada cierto tiempo me va a estar repartiendo dinero de vuelta de las utilidades que ganan. O sea, me están incentivando a mantenerme en esa empresa porque voy a estar generando utilidades mayores, ¿ya? Entonces, en este caso, los retornos se pueden obtener de forma mensual, trimestral, semestral o anual, ¿ya? Por otro lado, también tenemos las empresas de crecimiento, ¿cierto? Donde la ganancia o la rentabilidad se hace efectiva solo cuando se realiza la venta, ¿ya? Ese es un punto importante. Nosotros con las empresas dividenderas vamos obteniendo retornos por dividendo constantemente en ya en los formatos que ya les mencioné antes, como de forma mensual, trimestral, semestral o anual. Y por el otro lado, por las empresas de crecimiento, nosotros vamos obteniendo retornos, ¿cierto?
que pueden ser incluso mayores que las de los dividendos, pero no vamos a ver utilidades hasta que nosotros hagamos efectiva la venta, ¿ya? Esto igual es importante para la gente que quiere evadir un poco el tema del pago de impuestos y quiere evitar ese, digamos, ese costo de invertir y lo aplaza lo más que pueden. Gente que puede estar constantemente invirtiendo, que no necesita la liquidez, que no necesita tener el dinero, entonces lo van aumentando en su patrimonio, lo van acomodando en su patrimonio y esto va creciendo en el tiempo. Entonces, al ir creciendo y no tomar utilidades, ellos no están pagando impuestos. Así de simple, ¿ya? Entonces, hay mucha gente que de repente con patrimonio alto hace esto para evitar ese pago o de repente venden cierta cantidad que es bastante menor para poder pagar menos impuestos, ¿ya? Y si sienten que su inversión está segura y está creciente, no deberían tener mayor problema. Bueno, por otra parte, también tenemos que lo que consiste la empresa de dividendos es repartir las utilidades generadas en el periodo. Ya hablemos de año calendario. Entonces, todo lo que ganen en el año, en los 4 trimestres, ellos toman un porcentaje y lo reparten a sus accionistas. ¿Ya? Bueno, cuando tienen pérdidas, generalmente las empresas chilenas no reparten. ¿Ya? Pero la empresa de Estados Unidos, al tener pérdidas, ellos ya tienen un compromiso con su accionista, ¿ya? Que están bastante pactados los dividendos. Sobre todo empresas que tienen dividendos crecientes y que llevan muchos años repartiendo dividendos. O sea, no pueden llegar y cortar el dividendo simplemente porque les fue mal un año. Entonces ellos tienen que arreglársela de alguna forma, sacar plata de su caja retenida, utilidades de otros periodos anteriores, etcétera. Bueno, también pueden anunciar recorte de dividendos por el tema de que le está yendo muy mal, como lo hizo Disney en su momento, por ejemplo, que cortó el dividendo y eso generó que la acción se fue bastante más abajo porque perdió la confianza de los accionistas, ¿ya? Bueno, por lo general, las empresas de growth o de crecimiento no reparten las utilidades, ¿cierto? Y las reinvierten íntegramente. O sea, todo lo que ellos ganan lo vuelven a reinvertir en su propia empresa y en su propio negocio, ¿ya? Y esto es apostando, ¿por qué? Porque están en pleno crecimiento y porque sus márgenes son bastante buenos y también por un tema de tamaño de la empresa, ¿ya? Bueno, al recibir los dividendos constantemente, como lo mencioné antes, esto tan afecta a los impuestos que tiene cada país como régimen tributario. Ya en el caso nuestro, en Chile nosotros pagamos al momento de hacer efectivo el dividendo, ¿cierto? Donde a veces las empresas nosotros no hacen el pago a ellos de los impuestos y después esos impuestos nosotros nos devuelven a favor, ¿ya? Pero también hay empresas, por ejemplo, los fondos inmobiliarios que pagan SOFRI y ellos no pagan impuestos. Entonces el impuesto tenemos que pagarlo nosotros de nuestro bolsillo, ya cuando llegue el periodo de hacer la devolución de renta, la declaración de renta, perdón. Entonces, por la empresa Growth tenemos ese otro beneficio, ¿cierto? Que no se materializa la venta, si no se materializa la venta del activo, no se paga impuesto. Por lo general, es bueno para personas con alto ingreso. Así pueden evadir impuestos, o no es a lo mejor el término evadir impuestos, sino que aplazar el pago de impuestos para hacerlo en un futuro, ¿ya? Bueno, las acciones de dividendo también nos ofrecen un flujo de caja constante. O sea, generalmente nosotros todos los trimestres o los meses, dependiendo de la empresa, podemos ir recibiendo dividendos que vienen en flujo de efectivo hacia nuestro bolsillo, ¿ya? Y nosotros podemos hacer lo que queramos con ese dinero. Podemos reinvertirlo en la misma empresa, podemos llevarlo al bolsillo, ir a comer a algún restaurante, podemos salir de viaje, ¿ya? Entonces, eso también es lo que hace atractivo a las acciones por dividendo. ¿Cierto? Porque yo no necesito vender la acción para poder tener flujo efectivo, digamos, en el corto plazo. Eso es uno de los beneficios de las acciones de dividendos, ¿cierto? Pero esto es menos riesgoso, ¿cierto? Que las acciones de crecimiento porque en teoría estamos nosotros invirtiendo y ellos nos están dando en el corto plazo, ¿cierto? Em, Bueno, es más que nada esto lo hacen las empresas porque ellos nos generan un buen retorno para decir, oye, nosotros te podemos generar un margen de 50% para que tú no saques tu dinero y te lo reinvertimos. No, ya están en una etapa madura donde ya no pueden hacer eso. Es una empresa muy grande, así que ellos empiezan a repartir. Y así eso es el ciclo de la vida, el ciclo de vida de la empresa. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos las acciones de crecimiento que tienen el potencial para generar mayor retorno. Caso de Nvidia, Microsoft, Google, que están en pleno desarrollo. ¿Ya? Estas acciones de crecimiento son compatibles para aquellos inversores que no buscan un flujo de caja, ¿ya? Instantáneo o de corto plazo y que desean permanecer invertidos durante mucho tiempo. O sea, para muy largo plazo, por ejemplo, yo digo, yo quiero invertir 40 años,
para llegar a mi punto de jubilación en estas empresas de crecimiento y voy a invertir constantemente y en ese punto yo recién voy a materializar y voy a vender mi capital, ¿ya? Y el capital ahí obviamente debería ser mucho mayor a lo que él fue invirtiendo poco a poco. Entonces eso también es atractivo por la parte de las acciones de crecimiento, ¿ya? Bueno, aquí este detalle lo encontré también, lo puse, que por lo general las acciones de crecimiento, o sea, las acciones de dividendos superan a las de crecimiento, ¿ya? Yo lo puse depende, porque depende mucho de qué empresa de dividendera nosotros nos metamos, ¿cierto? Así como también dice que la empresa Growth tiene un rendimiento inferior al de las acciones con dividendos. ¿Ya? Y eso también depende, porque por ejemplo, yo les pongo el caso de las empresas grandes tecnológicas de Estados Unidos, o sea, tenemos a Nvidia, tenemos a Microsoft, Google, Meta eh, y muchas otras por ahí, Tesla, que tiene que ver más con la parte de vehículos eléctricos, ¿cierto? Pero si se fijan, estas empresas han tenido rendimientos superiores a empresas de dividendos. O sea, claro, nosotros, las empresas de dividendos nos entregan constantemente flujo de dinero, pero no nos entregan la cantidad de flujo de dinero que nos puede generar una empresa de crecimiento como Nvidia o Microsoft. ¿Ya? Entonces, eso también es un depende. Ya depende mucho de la empresa donde se está invirtiendo. Bueno, otro detalle también es si la empresa no es capaz de asegurar retornos extraordinarios sobre su capital, es mejor que lo reparten en forma de dividendos a sus accionistas, ¿ya? Lo que en teoría castiga la valorización de la empresa en bolsa. O sea, constantemente nosotros vemos que la mayoría de las empresas dividenderas, excepto algunas por ahí, tienen valorizaciones más planas, lineales y hasta decrecientes, ¿ya? Y lo vamos a ver los ejemplos más adelante. Se van a dar cuenta que hay empresas que, si nosotros lo llevamos por retornos anualizados, desde el precio que nosotros compramos la acción, ¿cierto? Recibimos todos los dividendos del año y el precio de cierre, y hay algunas que están en negativo. ¿Ya? O sea, estamos diciendo que tenemos rentabilidad en negativa. Y generalmente eso pasa mucho en las acciones dividenderas, ¿ya? En cambio, en las acciones de crecimiento, ¿cierto? Los excedentes que se generen por el negocio, las utilidades, eh, ellos las toman y van a reinvertirlas completamente, ¿cierto? Lo que va a aumentar el valor de la inversión o la valorización en bolsa de la empresa, ¿cierto? Siempre y cuando mantenga sus márgenes altos y vayan de acuerdo al guidance, mientras los guidance que ellos vayan colocando como metas futuras sean mayores a los anteriores, ojalá de doble dígito, estos van a ir valorizando la acción en la bolsa, ¿cierto? Y se va a ir capitalizando. Y además de esto, también hay que considerar que cuando ocurre esto, ellos también empiezan a incentivar a los inversionistas para que inviertan en su empresa y para darle un mayor valor en bolsa, por lo que también empiezan a hacer una recompra de acciones. O sea, con las mismas utilidades que ellos van teniendo, van recomprando sus propias acciones y esto también les genera una valorización mayor, ya que a los inversores que están dentro invertidos, la valorización en bolsa les favorece. Solo por el hecho de recomprar acciones quiere decir que está disminuyendo el número de acciones en bolsa, lo que le está dando un mayor valor a la acción en sí, ¿cierto? Entonces eso también es bien visto por los inversores. Les gusta mucho la recompra de acciones, que en general en Chile no se da no sé, desconozco ahí por qué no se da, no está pauteado, deberían hacerlo en algún momento, pero bueno, es lo que tenemos, ¿ya? Eso más o menos el resumen. Hay otros detalles entre dividendo y growth, diferencias que podemos ver, pero nos vamos a quedar con eso. ¿Ya? Ahora vamos a ver este pequeño gráfico, ¿cierto? Bueno, aquí nosotros podemos ver las etapas de la vida de una empresa, ¿cierto? Tenemos en el eje X el tiempo de la empresa y en el eje Y tenemos los capitales que se necesitan para esta empresa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo parte una empresa principalmente? Una empresa parte de una idea, ¿cierto? De alguna conversación entre amigos, oye, sí que me he dado cuenta que he visto esta necesidad de la gente de tener esto, de generar esto, etcétera, etcétera. Hay un montón de negocios que han nacido desde acá con una idea, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué es lo que hace la gente de la idea? Se tira nomás, se tira al valle de la muerte, que le llaman, ¿cierto? Que es el proceso donde el crecimiento va hacia abajo. Todo, bueno, los que son emprendedores, yo no soy emprendedor, pero sí he convivido con mi padre que es emprendedor y se sabe que el negocio en un principio siempre va a la baja, ya siempre va a pérdida, tienes que estar sacando plata de tu bolsillo para mantenerlo, etcétera. ¿Ya? Entonces después llega una etapa de lanzamiento.
¿cierto? Cuando a la empresa le fue bastante bien, o sea, empezó a agarrar capital, y aquí vienen también los pequeños capitales que nos aportan, ¿cierto? Que si vienen conociéndose como los capitales semilla, aportan pequeños montos para generalizar, para que esta idea se pueda materializar, ¿ya? Y para que se pueda lanzar de alguna forma. Entonces aquí aparecen los family and friends, ¿ya? Que es como la misma familia que les puede abastecer de dinero o realizar préstamos familiares. eh, También todo lo que son ingresos personales, ¿ya? Y bueno, aquí el riesgo es altísimo. Si nosotros vemos la curva de riesgo, que también la tenemos acá en esta línea punteada, vemos que el riesgo es bastante alto en este segmento, ¿cierto? Entonces, si nosotros seguimos avanzando, ¿cierto? En el tiempo, vamos a llegar a un punto de quiebre, ¿cierto? Donde nosotros ya pasamos de ser una inversión que no estaba generando a una inversión que sí está generando, ¿cierto? Y aquí nosotros empezamos a entrar en la etapa A. La etapa A es la etapa anterior, ¿cierto? Donde ya se ve un poco más de inversionistas interesados, ¿cierto? Angel Investor, Angel Group, Super Angels, se les llama de esta forma porque son gente que creen en el negocio, ¿cierto? Eh, Podríamos ver que esto está siendo como un small cap que está recién saliendo al mercado, ¿cierto? Hay una buena propuesta de valor en el tiempo, por lo que estos inversores vienen y inyectan dinero porque creen en la empresa y creen que van a obtener buenos retornos, ¿ya? Esto es un periodo que dura aproximadamente unos 5 años para poder materializar alguna ganancia futura, ¿ya? Después de esta etapa, bueno, aquí está la ronda de inversiones, ¿cierto? A, B, C. Ya cuando estamos nosotros llegando a la ronda C, ¿cierto? Ya estamos en la etapa crecimiento. Si se fijan, el riesgo aquí ya de la etapa A a la etapa B y llegando a la C ya disminuyó considerablemente, ¿cierto? Ya estamos claros que la empresa vende su producto, que está generando ingresos, por lo cual ya el riesgo es bastante menor y el crecimiento es bastante mayor, ¿cierto? Entonces, ya en esta etapa, pasando a la etapa C, ¿cierto? Ya aparecen los fondos ya más cototos, ¿cierto? La etapa tardía, donde aparecen los venture capitals, ¿cierto? Gente que le gusta invertir en este tipo de empresas antes de que llegue a su punto de crecimiento exponencial, ¿cierto? Ellos dicen, ya me gusta la empresa, voy a poner mi capital en esta empresa, ¿cierto? Y después de esto, en conjunto, después de los venture capitals, desde la etapa C a la etapa D, ¿cierto? De crecimiento, tenemos los PE funds, ¿cierto? Que son los private equity. Estos ya son fondos privados, ya por ejemplo puede ser X empresa, X AFP, X, bueno, institucionales no se meten mucho en esto porque igual aquí sí hay un cierto riesgo que es menor, pero está, ya, pero de todas maneras ya es una ronda privada de inversionistas, o sea, llega gente que andan buscando buenas empresas para vender su dinero, donde ven potencial de crecimiento y desarrollo, por lo cual llegan y buscan este tipo de empresas y actúan, ¿cierto? Después de esta etapa, nosotros pasando la etapa D del ciclo de vida de la empresa, llegamos ya a un riesgo bastante menor, ¿cierto? Con un tiempo bastante mayor y llegamos a la línea de crecimiento, ¿ya? Donde se lateraliza un poco la línea de crecimiento, ¿cierto? Y en este momento, ¿qué es lo que hacen? Ellos necesitan seguir creciendo, ¿ya? Entonces, para seguir creciendo, no les queda más opción o no es si les queda más opción, sino que una de las alternativas que tienen es salir a bolsa, ¿ya? Y si ustedes se fijan, cuando la empresa sale a bolsa, eh, aquí es porque requieren mayor capital, ¿cierto? Mucho mayor capital. Entonces aquí aparecen los hedge funds, que son ya fondos bastante más grandes que quieren invertir en esta empresa, quieren ser partícipes de esta empresa porque ven un crecimiento potencial bastante bueno. Y también los investment managers, ¿ya? En esta empresa, cuando sale a bolsa, empiezan a llegar todos los inversionistas, ¿cierto? Hasta que llega la etapa donde sale al mercado público. O sea, aquí ya estamos operando en bolsa. Y aquí en adelante la empresa tiene que seguir rentando, ¿cierto? Tiene que seguir creciendo y seguir generando retornos para los accionistas. Ya empieza a moverse ya por valorización de bolsa, empieza a ser cuestionada por Mr. Maker y en general es la etapa más importante, digamos, de la empresa para crecer, ya donde empiezan a hacer aumentos de capital, empiezan en general crecimiento, 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 ¿ya?
Bueno, si nos vemos en este otro gráfico, aquí también tenemos, se explica bastante sencillo las necesidades de capital que tenemos, ¿cierto? Por el eje Y tenemos la etapa de desarrollo por el eje X. Entonces, cuando nosotros partimos, ¿cierto? Tenemos la definición y ideación. Esto es como un resumen del gráfico anterior, ya que el otro está explicado bonito, esto está explicado más gráfico para la gente que no le guste mucho los monitos, ¿cierto? Tenemos la parte de la formación, donde están los amigos, la familia, ¿cierto? Está el prototipo de lo que se quiere hacer con esta empresa. Y después tenemos el desarrollo del producto, prueba de concepto, inicio de venta en el Business Angel, ¿cierto? Que es la parte del capital semilla. Después de esto nosotros pasamos a la etapa de crecimiento, ¿cierto? Bueno, aquí esto va agregando valor comercial en el tiempo. Cuando pasamos a la etapa de crecimiento ya entran los Venture Capital, ¿cierto? El riesgo vamos viendo que pasa desde alto hacia bajo a medida que avanzamos en el ciclo. Cuando estamos en la etapa de Venture Capital, ya estamos en la mejora del producto, ¿cierto? En las ventas, en la distribución, estamos buscando mejoras, estamos viendo mayores cuotas de mercado, estamos viendo dónde podemos vender nuestro producto, dónde nos podemos expandir o comenzar a expandir, ¿cierto? Aquí vemos el track record y cuando pasamos a la etapa de expansión y consolidación, ya estamos entrando al private equity, ya donde empiezan a llegar gente de mucho dinero que quiere invertir en esta empresa porque le interesa y quiere que crezca y quiere ser parte de la empresa, ya quiere tener una participación importante en la empresa, por lo cual van colocando plata de su bolsillo para que esto vaya creciendo, ¿ya? Y esa es la etapa de expansión, esa es la etapa de desarrollo donde se expande el private equity. Bueno, después viene la etapa donde sale a bolsa, ¿cierto? Y empieza a operar en bolsa. Así que eso es más o menos la etapa, ¿ya? Entonces, vamos ahora a ver el resumen, ¿cierto? De lo que les tengo preparado. Entonces, si nosotros nos fijamos acá, yo tengo distintos tipos de cartera. Hice un ejercicio, hice simulaciones, eh, bueno, saqué valores promedio. Estos son valores totalmente fidedignos que están sacados de distintas plataformas ya. En general, entre Yahoo Finance, los precios que son más acordes. Y el tema de los dividendos entre TradingView y, bueno, para las empresas chilenas que tengo preparadas es por Bolsa Santiago, ¿ya? Así que, por ejemplo, veamos esta cartera opción número uno. ¿Qué es lo que nos muestra? Tenemos primero que tenemos, bueno, por sector, tenemos Health Technology, ¿cierto? Johnson Johnson, que es una dividendera por excelencia bastante buena, bastante popular. Tenemos el rey de Realty Income, ¿ya? Esta yo la seleccioné, ojo, pueden haber muchas alternativas más, pero a mí me gustaron esta y quise seleccionarla, ¿ya? Bueno, esta cartera, uno, se me olvidó mencionar, es una Dividend Growth de USA, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que es una empresa que tiene dividendos crecientes en el tiempo, ¿ya? Más que nada eso. Bueno, y también algunas, por ejemplo, Coca-Cola tiene crecimiento bastante bueno en el tiempo, también en su valorización. Johnson Johnson lo mismo, pero también ha sufrido unos cuantos ajustes. Realty Income es un REIT que tiene, es uno de los REITs más populares de Estados Unidos, que entrega buenos dividendos, ¿cierto? Y 3M que ha estado bastante aburrida este último tiempo, pero que no deja de ser eh, una de las Dividend King, ¿ya? Entonces, nosotros nos fijamos Johnson Johnson, ¿cierto? Bueno, aquí el análisis se va a realizar desde 2018 a 2022. Lo acotamos a 5 años, ¿ya? Más que nada por un tema de que al acotarlo a 5 años se me hace más fácil a mí para hacer todo el cálculo. Bueno, y aparte de eso, por el tema de que yo considero un año que, digamos, era un año normal, ¿cierto? Donde no quise, por ejemplo, partir cerca del 2019-2020 porque dije, esos años están medio tránsfugos por el tema de la pandemia, y después de la recuperación que tuvo, exponencial. Entonces dije, quiero partir con algo más normal. O sea, una persona que invierte normal antes de que ocurriera todo esto, la pandemia, hasta allí o en Chile y todo el tema, eh, que estuviera invirtiendo en ese momento, ¿ya? Entonces, 2018 es una buena fecha. Entonces, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, partemos con los dividendos en Johnson Johnson, ¿cierto? Parte con $3,54 en el año 2018, tiene un precio de compra de 139,2, ¿ya? Que para este efecto de ejemplo, vamos a tener un precio de compra bastante em, alto en comparación a otro año, ¿ya? O sea, no es tan alto, pero se mantiene y no está creciendo, por decirlo de una forma, ¿ya? Y estos precios, ¿cómo los
para que si alguno se pregunta de dónde salieron, bueno, son el precio del primer día hábil del año entrante, ¿ya? El primer día hábil de enero del año entrante, o sea, del año en cuestión. Por ejemplo, el precio de compra 139,2 dólares era el primer día hábil de enero de 2018, ¿ya? Mismo caso para el 2019, 2020, 2021 y el 2022, ¿ya? Y aquí tenemos los valores promedio de los precios, tenemos los valores promedio del dividend yield, ¿cierto? La tasa de crecimiento en dividendos también ya es importante para más o menos tener una estimación cómo crecen los dividendos de esta empresa en el tiempo y para poder hacer estimaciones proyectadas 5 años más adelante, ¿ya? Entonces, el precio de cierre, bueno, viene siendo el primer día hábil del año siguiente. En este caso, el precio de cierre del año 2018 vendría siendo el precio de inicio del año 2019, ¿ya? Entonces así se mueve, para que se entienda, ¿ya? Y la rentabilidad por mayor valor. Aquí es donde nosotros vamos a ver si, por ejemplo, aquí está la fórmula, ¿cierto? Si yo tomo mi precio de cierre, ¿cierto? Y lo divido por el precio al que yo compré, más los dividendos, ¿cierto? Menos uno, me va a dar un porcentaje de rentabilidad, ¿cierto? Y en este caso es negativo. ¿Por qué? Porque lamentablemente mi precio de cierre con mi dividendo no es mayor a mi precio de compra, ¿ya? Por eso tiene una rentabilidad negativa, menos 10,5%. Bueno, en 2019 nosotros compramos a 117,8 y cerró con un precio de 146, o sea, tenemos una rentabilidad mayor de un 11% positiva ya en el año. Si nos vamos a 2020, año bastante malo, en general igual la empresa subió, tuvo un buen precio. Ojo que estos precios son, ya como les dije, están pactados y yo los tomé de esa forma. En el año hay mucha variación de precios, pueden haber precios ridículamente bajos, pueden haber precios ridículamente altos, pero yo para efectos de cálculo lo hice de esta forma, ¿ya? Ahí uno puede analizar los gráficos, puede ver los mejores precios y todo ya, pero eso ya es otro tema. Entonces, si se fijan, tengo rendimiento 4,4% en 2020 de mayor valor, tengo rendimiento en 2021 6,8 y 2022 1,3. Entonces, en el promedio de estos 5 años, tengo un rendimiento de rentabilidad de un 2,6. O sea, estoy invirtiendo 5 años atrás y la verdad es que igual voy a tener un rendimiento positivo. Quizás no va a ser un rendimiento promedio extraordinario, pero es positivo, ¿ya? Bueno, si lo vemos nosotros, Income, podemos apreciar que por mayor valor, bueno, el mismo caso, dividendos crecientes, ¿cierto? Tiene dividendos crecientes, en promedio crecen un 3%, ¿ya? Considerando los últimos 5 años, y esta crece un poco más, un 6%. Entonces Johnson tiene un crecimiento potencial el doble de lo que tiene Realty Income, ¿ya? Si lo vemos de ese punto. Ya, pero ojo que el dividend yield aquí es más alto, o sea, tenemos un dividend yield promedio de un 4,5%, mientras que en Johnson tenemos un dividend yield de un 2,7%, ¿ya? Eso es un detalle a considerar. O sea, estamos teniendo un crecimiento del doble en Johnson, pero con un dividendo del doble abajo, ¿cierto? Entonces hay que ver ahí qué es lo que da más. Bueno, el precio compra, lo mismo, la rentabilidad por mayor valor. Aquí en este caso en 2018 tenemos un 4,4%, en 2019 un 12%, en 2020 le fue mal, un 20, menos 20,6%, en 2021 le fue bien, 17%, en 2022 mal, menos 14%. En total, promedio de estos 5 años tenemos una rentabilidad negativa de menos 0,2%, ¿ya? Eso es considerando los dividendos. Bueno, tenemos 3M en esta cartera, ¿cierto? Em, yo creo que vamos a revisar esta cartera, solamente esta cartera, y vamos a dejar el video hasta acá y vamos a continuar en otro, ya para no alargarlos tanto, para que queden emocionados también por descubrir cuál es la mejor inversión. Esa es la parte de la estrategia. Ya, bueno, 3M, me estoy viendo medio brilloso porque estoy con la luz apagada. De un momento. Ya, bueno, tenemos acá 3M, ¿cierto? En 3M, si se fijan, tiene un dividend yield alto en 2019, ¿cierto? En 2021 tienen un dividend yield un poco más bajo en 2020, 2021 casi relevante, 2022 bastante bajo, y el promedio tiene una tasa de crecimiento, perdón, eso no es dividend yield, es tasa de crecimiento, de un 2,3% de dividendo año tras año, ¿ya? Y su dividend yield tiene un promedio de 3,1%, ¿ya?
El precio de compra, bueno, aquí nosotros en estos años estábamos comprando bastante caro también 3M, entonces también es un factor a considerar. Por eso que nuestras rentabilidades se van a ver marginadas, porque estamos comprando a un precio bastante caro, ¿cierto? Consideremos que hoy día 3M está cerca de los $100, 103 creo hoy día cerró, entonces si nosotros comprábamos $103 acá, es totalmente diferente el rendimiento, ¿cierto? Por eso hay que tenerlo considerado que estos son casos con números establecidos y periodos establecidos, ¿ya? Y por eso tomé el 2018 para que se aprecie también el impacto que tiene comprar a cierto precio y en cierto momento. Entonces, bueno, el 2018 le fue mal, ¿cierto? Porque compramos un precio caro y cerramos un precio bastante más bajo. En 2019 lo mismo, negativo, 2020 negativo, 2021 estuvo parejito, ¿cierto? Sumándole al dividendo, bastante parejo. Y en 2022 tuvimos un retorno bastante bajo, porque la acción cayó mucho, de $178 hasta 115, ¿ya? Entonces cayó bastante. Y hoy de hecho está más abajo. Entonces tenemos rentabilidad por mayor valor promedio de menos 14,8%, ¿ya? Entonces ya esta me está castigando al tiro a la cartera, estamos claros. Pero vamos a verlo después con números, con simulaciones, ya estimaciones. Vamos a ver si realmente me margina o al final la reinversión me va sumando, ¿ya? Bueno, y tenemos Coca-Cola, la de Warren Buffett, la cual, si se fijan, tiene un dividend yield. Aquí me faltó este detalle, vamos a agregarlo al tiro, ¿ya? Bueno, ahí está. Tenemos tasa de crecimiento de 2,6, 2,5, 2,4, 4,8, ¿cierto? En total, en promedio, en los últimos 5 años, una tasa de crecimiento de un 3% en dividendos. O sea, podemos considerar nosotros proyectar en base a este número que vamos a crecer un 3% en dividendos de aquí a los años que estimamos convenientes, ¿ya? El dividend yield es bajito, 2,6, 2,1, 1,7, 1,1, 1, en promedio 1,7. Ya, el precio de compra, tenemos un precio de compra 60,2, ¿cierto? Este precio ha ido creciendo en el tiempo, todos los años ha ido creciendo, no hay año que esté más bajo, ¿ya? Y en promedio tenemos un precio de 112 considerando estos últimos 5 años. Precio de cierre, misma situación, excepto en 2022, ¿cierto? Donde el precio estuvo bastante más bajo. Que me parece que esto está correcto. A ver, déjenme confirmar. Déjenme confirmar porque este vendría siendo el primer día hábil de 2023. Debería estar correcto. Primer día hábil de 2023. Sí, efectivamente. A ver. Primer día hábil de 2023, 62,95. De hecho, me sale más abajo el precio. Que después tuvo un bajón. Y hoy está a 58. No, creo que parece que aquí tengo este detalle. A ver, déjenme chequearlo al tiro. El precio 2018. El precio de 2018 debería ser 45,45. No, aquí me parece que estos datos no están correctos. Coca-Cola. Ya, así que los voy a tener que cambiar. Ya, voy a tener que cambiarlos. No están correctos, no sé por qué se me arrastró ese error. Ya, pero bueno. eh, Esta es la cartera 1. Vamos a ver si mi ejercicio está como corresponde. Aquí está como corresponde. Este es el dato que necesito. Vamos a cambiarle inmediatamente acá. Precio de compra, ¿cierto? Listo. Y el precio 4, el de cierre, 63. Ahí sí. Ya. Ahora sí. Ya, entonces, nosotros podemos apreciar, claro, por rentabilidad por mayor valor, tenemos una rentabilidad menos 0,04, menos 0,04 en 2018, 13,3 en 2019, negativa menos 6,8 en 2020, en 2021 8,9 y en 2022 3,1, ¿cierto? Y en promedio tenemos una rentabilidad de un 3,6%, ¿ya? Entonces, si se fijan, no son rentabilidades grandiosas, esto estamos sumando los dividendos. Entonces, ¿será realmente buena inversión invertir en empresas de dividend growth en USA?
Eso es interesante para evaluar, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? En honor al tiempo, porque ya estoy cachando que llevo como 45 minutos, vamos a analizar la cartera número uno, ¿ya? Después, en los videos siguientes, que yo creo que ya van a tener que ser, lamentablemente, cuando vuelva de mi trabajo, próxima semana, ¿ya? Vamos a analizar las carteras 2, 3 y 4, ¿ya? Entonces, vamos a ver la cartera uno, ¿cierto? Es lo mismo que les mostré recién, ¿cierto? El mismo detalle, los mismos números, ¿cierto? Los mismos rendimientos, ¿ya? Pero aquí vamos a avanzar paso a paso en algunos detalles que les quiero mostrar. Por ejemplo, aquí está el caso de estudio, ¿cierto? Si se analizan las compras del primer día hábil del año 2000, del año desde 2018, ¿cierto? Lo que les mencioné, cómo tomé los precios, se estiman compras con dividendo del primer día hábil del año siguiente. O sea, el primer día hábil del año siguiente, yo pesco ese dinero que recibí en el año y lo compro para aumentar mi participación en la empresa, ya al precio hábil del día siguiente, del año siguiente, y así sucesivamente en el tiempo. Ya, otro, suponemos que los dividendos recibidos se mantienen en caja. O sea, los dividendos, si me lo reparten de forma mensual o trimestral, en este ejemplo nosotros vamos a tomar esos dividendos, ¿cierto? Los vamos a guardar en caja sin alguna rentabilidad cualquiera, ¿ya? Porque son dividendos bastante más pequeños, y eso los vamos a mantener hasta cuando llegue el periodo del próximo año, y ahí vamos a hacer la compra, ¿ya? Así está este caso, este ejemplo, ¿ya? Se compra el primer día hábil del año entrante, ¿cierto? Lo que les mencioné. El precio no necesariamente será el más atractivo del año, ya, pero este es el caso que yo planteé. Es el caso para tener algo como más establecido, lo planteé de esta forma, ¿ya? Pero no necesariamente es el precio más atractivo, puede ser el precio más caro, puede ser el precio medio, puede haber precios mucho más atractivos. Entonces, pero para este ejemplo es así, ¿ya? Las tasas de crecimiento en el precio para los años siguientes serán estimadas según los valores promedio de crecimiento de los 5 años de estudio entre 2018 y 2022. Ya, eso para cuando ustedes vean después, ahora avancemos, van a ver la simulación y se van a dar cuenta que está todo según los datos de los 5 años que ya tenemos analizados. Para efectos del ejercicio presente se utilizarán los siguientes datos. ¿Ya? Bueno, para nuestro caso vamos a tener un capital único inicial. ¿Ya? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pescar un capital, la herencia de la abuelita, o no sé, un finiquito, o quizá ahorros de toda la vida, de la juventud, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a considerar un capital inicial de $10.000, ¿ya? Y como tenemos cuatro acciones, nosotros vamos a hacer parciales y vamos a distribuir nuestra inversión para diversificar, ¿cierto? En un 25% en cada una. Entonces, $2.500 por empresa, ¿cierto? Y aquí tenemos considerado el tax de Estados Unidos un 30%, que en teoría debería cambiar ahora. Ya, entonces nos vamos a ver las simulaciones. Esto lo vamos a agrandar un poquito para que se vea completo. Entonces, si nosotros nos fijamos, bueno, vamos a ver estas dos primero. Tenemos la simulación promedio a 10 años que considera la retención de impuestos del 30% con reinversión de dividendos para Johnson Johnson, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos precio de mercado, ¿cierto? Después del precio de mercado tenemos otros precios de mercado hasta 2022. Y aquí es donde se hace la modificación. Se coloca el precio actual, ¿cierto? 2023, que anda, o sea, en realidad yo lo estimé como el precio que debería cerrar el año, que está un poquito más abajo, pero yo estimé que va a cerrar en 160. Estimaciones, ojo. ¿Ya? Y de aquí en adelante, nosotros, ¿qué hacemos? Estimamos que este precio va a crecer según la tasa de crecimiento del precio promedio por nuestros 5 años, ¿ya? Eso va a ser nuestro dato. Entonces, a partir de esto, nosotros crecemos en el año 2024, 2025, 2026, 2027, ¿cierto? Y además tenemos em, bueno, el capital inicial son 2.500 siempre, ¿cierto? Esto es lo inicial que nosotros tenemos. Después nosotros tenemos la acción en custodia que podemos adquirir con este capital, ¿cierto? Que son 18. Y a partir de esto, bueno, tenemos los dividendos brutos, que serían 3,54 por el dato que les mostré en la tablita más arriba. Y los dividendos líquidos sería menos el tax, ¿cierto? El 30%. Tendríamos los dividendos líquidos que nosotros recibimos como inversionistas en nuestras cuentas, ¿ya? Entonces, esto está todo calculado en líquido, ¿cierto? Y acá, en 2023, para el efecto dividendos, nosotros ya sabemos, por nuestros 5 años de cálculo,
que esta tasa de crecimiento es alrededor, y si bien bastante pareja, de un 5,9%, ¿ya? Entonces esa es nuestra tasa de crecimiento para Johnson Johnson. Y la vamos a considerar que es la misma para los años venideros, ¿ya? Entonces tenemos el año 2023, ¿cierto? Y aquí vamos creciendo hasta el 2027, donde el dividendo debería crecer hasta un 5,92%, o sea, 5,92 dólares por acción, ¿ya? Entonces, bueno, ese es bruto y el 4,15 es el líquido. Entonces, en base a esto, nosotros podemos decir que de los dividendos por las acciones, ¿cierto? Dividendo recibido en líquido por el número de acciones, tenemos dividendos a recibir, ¿cierto? Y estos dividendos obviamente van a ir creciendo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir aumentando nuestro número de acciones. Año a año nosotros vamos a pescar este monto de dólar en dividendos que recibimos y vamos a ir a comprar más, ¿cierto? Entonces, al momento de comprar más, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy aumentando mi participación en la empresa. Estoy reinvirtiendo mi dividendo, ¿ya? Eh, y al reinvertir los dividendos, bueno, esos crecen en el tiempo, ¿cierto? Voy reinvirtiendo y van creciendo. Y al final tengo más acciones de las que tuve en un inicio. Esa es la lógica de la reinversión, de reinvertir los dividendos que nos entregan, ¿ya? Entonces, nosotros partimos con un dividend yield de 1,78, ¿cierto? Y aquí se mantiene en 2,05, 1,91, etcétera. En general se mantiene cercano al 2%, ¿ya? Eso va a ser más o menos nuestro dividend yield promedio, un 2%. Más que eso no va a crecer. Ya, y eso que aquí está considerada la tasa por crecimiento, pero también va creciendo el precio según la tasa de crecimiento en su precio. Entonces, al final del día, ¿qué tenemos? Tenemos que en el mejor de los casos, considerando market cap, ¿cierto? ¿Qué es lo que considera market cap? Considera el número de acciones por el valor en bolsa, que en el 2027 debería estar cercano a los 200. ¿Ya? Esto es estimativo, podría ser más, podría ser menos, nadie lo sabe. ¿Ya? Pero según nuestros 5 años que sacamos nosotros anteriormente, sacamos esa estadística y con esa estadística podemos proyectar. ¿Ya? Después tenemos, bueno, tenemos un 3,5% de rentabilidad solo por dividendos, ¿cierto? Se fijan, esto me suma el dividendo final con la valorización. Eso es lo que yo sacaría en el año, 3,5% desde nuestra inversión inicial, ¿ya? Pero en general este cálculo debería considerar la suma de dividendos, pero como está plasmado acá, ¿ya? Entonces se mantiene así. Bueno, y después tenemos simulaciones para otros casos, ¿cierto? En Realty Income, mismo caso de Johnson Johnson. La diferencia es que Realty Income tiene una tasa de precio de crecimiento de un 7,9%, ¿ya? Entonces esa va a ser nuestra tasa considerada, ¿ya? La tasa de dividendos que tenemos aquí en Realty Income de crecimiento va a ser de un 5,9%. Esto está mal. Esto está mal porque es 3. Ya hay un error de arrastre, pero lo arreglamos inmediatamente. No hay problema con eso. Ya. Entonces tenemos que al final del día, ¿cierto? Vamos a tener una rentabilidad, ¿la tomó? Sí, de crecimiento por dividendo y vamos a llegar a 3,44 en 2027, ¿ya? Entonces, si nosotros nos llevamos acá, vemos el dividend yield que tenemos, ¿cierto? Tenemos 3,37, estos son dividend yield líquidos a nuestro bolsillo. 3,44, 2,92, pero nosotros vamos reinvirtiendo estos dividendos todos los años, ¿ya? Entonces, al final, con este caso vamos a tener un 95,18% por market cap, ¿ya? Que el market cap no es más que nada que las acciones que nosotros acumulamos, ¿cierto? Con la reinversión de dividendos y el valor en bolsa que tiene en esos momentos, ¿cierto? Y esto me da una rentabilidad cercana al 100%. O sea, una persona que invirtió en 2018 en Realty Income, cuando el precio de la acción valía 55, que es casi lo mismo que lo que está transando hoy en día, en teoría, si fue constante y fue comprando con este tipo de datos, ¿cierto? En estas fechas que yo mencioné, él debería tener una rentabilidad del 100%. En el periodo de 10 años, debería llegar a una rentabilidad de un 100%, ¿ya? Entonces, eso es más que nada. em, Después tenemos a 3M Company en esta cartera, ¿cierto? En la cual eh, esta sufrió bastante, ya se pegó un bajonazo bastante en los años, entonces en 2023 la tenemos 105, ¿ya? Pero nosotros aquí no vamos a, mira, si se fijan, esta me dice
que en el valor promedio del crecimiento de precio es negativo, ¿ya? Pero yo no creo que esta empresa vaya negativa. Yo creo que esta empresa tiene que recuperarse, ¿cierto? Y tiene que empezar a crecer un poco más su valorización, ya pasando toda la nube negra. Entonces lo dejé con el valor del último año de 2022, que fue de un 3,4%, ¿ya? Totalmente estimativo, o sea, yo puedo estimar que esto va a decrecer también y puedo hacer distintos tipos de estimaciones a mi gusto, ¿ya? Entonces acá, bueno, tenemos este dato y si se fijan el precio debería llegar a los 120, quizás estoy siendo bien conservador, quizás debería ser más, nadie lo sabe, ¿ya? Pero si yo soy conservador y utilizo el último rendimiento del 2022, quiere decir que mi precio debería llegar a los 120. Ya hay distintos tipos por valorización por múltiplos, distintos métodos para, para calcular estos valores, ¿cierto? Pero bueno, hay cada uno al gusto propio. ¿Ya? Entonces tenemos, bueno, el monto inicial lo mismo, las acciones van creciendo, ¿cierto? De 10,6 pasamos a 14. Eh, Lamentablemente acá tenemos un rendimiento negativo ya. ¿Por qué? Porque nosotros compramos en 2018 donde la acción valía $236, ¿cierto? Y si nosotros no somos conservadores y decimos que en 2027 a la empresa le va a costar salir de todos sus deudas y problemas que tiene, va a llegar a los 120, o sea, tenemos rentabilidad negativa. En este caso es negativa y nuestros dividendos ya están considerados en este dato, ¿cierto? Pero si lo lleváramos, por ejemplo, los dividendos, solamente mirando dividendos, tenemos un 2,6%. Entonces, en el mejor caso, es negativo, ¿ya? Y esto nos va, 13M nos va a castigar bastante el rendimiento final, ¿ya? Y por último tenemos el A3, o sea, Akeo, Coca-Cola Company, ¿cierto? La de Warren Buffett, donde aquí podemos observar que esta claramente tiene una tendencia de crecimiento, ¿cierto? Ahora está cercano a los $60, ¿cierto? Y su tasa de crecimiento, aquí está mal también esto, se copió, es de un 3,1%, ¿ya? Entonces, vamos a copiar al lado. Al final del día nosotros deberíamos tener un valor de $68 para 2027. Quizás me equivoco, quizás es más, ¿ya? Porque si se fijan, del 2018 al 2019, esta acción subió 14, subió 10, 13, subió 13 pesos. Y aquí estamos considerando que va a subir 8. Ya, entonces quizá es bastante más pequeño y quizás sí va a crecer un poco más, no, no lo sabemos. Ya, pero esto es un caso bastante conservador y utilizando los valores promedios que obtuvimos de los mismos datos que nos entrega la empresa. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a bueno, los dividendos son bastante pequeños, ¿cierto? Un dividend yield bastante acotado, un 2%. Igual si se fijan es un poco mayor al dividend yield que tiene Johnson Johnson, ¿ya? Es un poquito más, un poquito mejor el dividend yield, ¿ya? Entonces, como esto no varía mucho, el dividend yield tampoco va a variar y va creciendo de la mano. Cuando nosotros vemos el crecimiento de los dividendos, ¿cierto? Vamos a ver si no tenemos, ahí está. Crecen al 3,1% los crecimientos de dividendos. Ah, perdón, aquí estamos mal. La tasa de crecimiento del precio es mayor. La tasa del crecimiento del precio es este dato, ¿ya? Este dato. Entonces nuestro valor sí ahora va a concordar con lo que estamos diciendo. O sea, en 5 años debería subir aproximadamente unos 20 pesos. Ya, eso es lo que consideramos que va a valer nuestra inversión. Entonces, en este caso, ¿es una buena inversión Coca-Cola? Si tiene este crecimiento, de todas maneras que sí. O sea, en el plazo de 10 años vamos a tener un valor, una rentabilidad de un 100%, ¿ya? Esa es la rentabilidad que nos debería entregar Coca-Cola, 107,56%. Entonces, sigamos. ¿Qué tenemos al final del día? Tenemos el monto inicial invertido de 10.000, tenemos un monto final a 2027 por el market cap o por valorización en bolsa, ¿cierto? Considerando nuestras acciones por el precio en bolsa de 15.999 dólares, ¿ya? Esto es una rentabilidad de un 60%, ¿ya? Que no es menor. Eh, ¿Por qué? Ah, ojo que no estamos mirando el caso independiente, estamos mirando el caso global, ¿cierto? Entonces, si se fijan, ¿de dónde sacamos este dato? Este dato no es más que nada que la suma, ¿cierto? La suma de nuestro valor de por cada empresa que tenemos invertida, ¿cierto? Al final de los 10 años. Y esto me da una rentabilidad de un 60%, ¿cierto? Y lo monto en dividendo en 2027
serían de 392. O sea, nosotros vamos a estar recibiendo, si tenemos esta inversión y pensamos que estos dividendos quizás van a ser constantes, vamos a recibir $392 en el año, desde 2027 en adelante, ¿ya? Y por rentabilidad por dividendo tenemos un 3,9%. O sea, vamos a tener una rentabilidad cercana al 4% constantemente de aquí en adelante. Y obviamente estos dividendos siempre van a ir creciendo. Entonces lo más probable es que esta rentabilidad vaya creciendo también en el tiempo. O sea, nosotros invertimos una vez y después solamente lo que tenemos que hacer es reinvertir los dividendos y vamos a tener estas valorizaciones y estos resultados, ¿ya? Eso es para que lo tengas presente. A veces tampoco hay gente que puede invertir una pura vez y después solamente va reinvirtiendo los dividendos y va generando la bolita de nieve que todos conocen. Entonces, ¿cuánto necesitamos para vivir con los dividendos? Uy, pregunta prueba. ¿Podremos vivir con 100 mil dólares invertidos en este tipo de activos? Veamos un ejemplo considerando los datos anteriores, pero con monto de inversión de 100 mil dólares. Si nosotros tenemos 100 mil dólares, aquí esto me va a variar un poquito. Mira, vamos a hacer el tiro el cambio. Que como tuve que cambiar un dato, entonces me mueve. ¿Ya? Entonces, nuestra inversión al final del día debería. Vamos a cambiar este puro dato. Yo no lo tengo con fórmula esto porque no quiero estar cambiando cada rato el tema, así que. No, datos. Ya. Vamos a volver acá. Vamos a devolver la normalidad. Ya. Entonces, si nosotros reinvirtiéramos 100 mil dólares, ¿qué pasaría? Bueno, pasaría que tendríamos dividendos anuales por 3.922 dólares, ¿ya? Con la misma rentabilidad, porque obviamente es un monto mayor solamente, ¿ya? ¿Y será suficiente? ¿Podremos vivir con 3.922 dólares? 3.922 dólares al año. Yo creo que no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 3.922 dólares no es mucha plata, no es mucho dinero. Si nosotros consideramos el tipo de cambio actual, por ejemplo, que estuviéramos a 8,75, nosotros quisiéramos vivir los dividendos, tenemos 3.431.750 en el año. O sea, en los 12 meses tendríamos aproximadamente 285 lucas mensuales, ¿ya? No vivimos con eso, obviamente, pero es algo que estamos recuperando, que quizás podemos dejarlos para gastos, eh, no sé, personales, para viaje, quién sabe, ¿ya? El uso que le dé cada persona. Se requiere de más de 100 mil dólares en este tipo de activos para vivir de los dividendos. Al menos deberíamos tener 1 millón de dólares, ¿ya? 1 millón de dólares equivale a 875 mil, o sea, perdón, 875 millones aproximadamente. ¿Ya? Entonces, en resumen, para aumentar mi patrimonio y alcanzar la tranquilidad financiera, ¿qué debemos hacer? La pregunta que todos se hacen. Bueno, aquí está más o menos unos cuantos consejos que yo, eh, desde mi punto de vista, les puedo comentar para este tipo de cartera, ¿ya? O sea, lo principal es invertir de forma mensual y constante, ¿ya? Ese sería el ideal, invertir constantemente, pero en este caso está demostrado que tenemos buenas rentabilidades invirtiendo solo una vez, un monto considerable, donde después solamente tenemos que recibir. Porque las empresas son así, ya están con sus cálculos y ya tienen sus estimaciones hechas. O sea, la probabilidad de perder aquí es cero, ¿ya? Siempre vamos a tener positivo. Idealmente, punto 2, generar ingresos adicionales a tu sueldo. Y no me refiero a andar copiando videos de gringos, traduciéndolo y subiéndolo a las redes, ¿ya? No me refiero a eso. Me refiero a distintos medios, o sea, si quieren vender cursos, sí, pueden vender cursos, se puede monetizar por visualizaciones más en un futuro, se pueden hacer quizás asesorías si está certificado, eh, pero no sé, ahí depende de cada uno, uno puede hacer cualquier tipo de cosa, un negocio X para tener un ingreso adicional, compra-venta de productos, etcétera. ¿Ya? Bueno, el punto 3 también es ahorrar constantemente todos los meses al menos un 30% de tus ingresos, ¿ya? Ojalá el 30% de tus ingresos pueda irse a la inversión, ¿ya? Porque esto le ayuda bastante a la bolita de nieve y también a que tu patrimonio crezca de buena forma. Bueno, invertir en inmuebles que generen plusvalía, ¿ya? Esto es súper importante porque si tú quieres apalancarte sanamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer?
tratar de tener un inmueble. De hecho, yo no soy muy amigo de los inmuebles, no me gustan, pero sí quiero hacerlo porque la verdad es que me llama la atención el apalancamiento que me puede ofrecer este tipo de inversión, pensando en venderlo en un futuro, ¿ya? Y poder pasar todo ese dinero y todo ese capital a mis inversiones, ya sea dividendera o de crecimiento. Depende cómo estemos en el escenario, ¿ya? Bueno, también diversificar las inversiones. Hay que tener empresas de dividendo, hay que tener empresas de crecimiento, ojalá tener algunos ETF de índice, small caps, etcétera. Hasta Bitcoin, para el que quiera, para el que le guste. Bueno, punto 6 también, para maximizar el rendimiento, sí o sí, y yo lo he repetido varias veces, es necesaria la gestión activa del patrimonio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo les dije, yo compré el primer día hábil del año siguiente con mi dividendo. ¿Y qué pasa si yo tenía los dividendos y, no sé, a la mitad del año o en septiembre, que siempre suele haber números rojos y generar harta incertidumbre en bolsa, donde caen varias empresas? Puedo comprar en septiembre, ¿cierto? Octubre, podría estar comprando y voy a comprar más barato, voy a aprovechar los descuentos. Entonces, por eso es importante la gestión activa. Cuando uno no ve oferta y ve que está muy caro todo, uno busca alternativas. Y si no hay alternativa, ¿qué es mejor? Mantener la caja tranquilo, un depósito a plazo quizás, o un money market, esperar alguna oportunidad y meterle plata, ¿ya? Es la parte más difícil, a mí me cuesta. Tengo que ser sincero, honesto, me cuesta tener la caja, la platita en caja, me cuesta. Yo veo platita en caja y busco qué comprar, porque también tengo vista a hartas empresas y digo, oye, esta empresa sí, ya, y compro, ¿ya? Eh, Quizás no me ha ido mal, pero me podría ir mejor, ¿ya? Eso es lo que voy a punto. A veces juega en contra esto de no poder ver tu caja tranquila, generando una rentabilidad más tranquila, más pasiva, esperando oportunidades, ¿ya? Cuesta. Bueno, punto 7 puede aprender trading, ¿cierto? Y mantener algún capital. Yo soy novato en trading, sé lo básico, eh, pero aún así igual estoy aprendiendo y me está yendo regularmente y bastante entre regular y bien, ¿ya? Sufrí bastante la caída así de segundo semestre de 2022, pero ya estamos recuperando, así que estamos bien encaminados. Ya esto es donde a uno se le dé mejor la estrategia, la verdad. Pueden hacer day trade algunos, no sé, hay muchos que también invierten en corto, hay otros que invierten semanal, mensual, en general, depende de tu tranquilidad y tu tiempo, ¿ya? Porque también es importante tener tiempo para estar pendiente a lo que quiera. Si estáis haciendo day trade, tenéis que estar pendiente todo el día o quizá una parte del día, 100% para poder salir, ¿cierto? Para poder entrar y para poder salir. Si estás viendo algo más mensual, ya no es tan necesario, solamente buscar un punto de entrada, entrar y esperar. Y así hay muchas estrategias. Bueno, y se puede invertir en empresas growth de calidad en un 100%. O sea, si la gente que, cualquier persona quisiera invertir, por ejemplo, en Microsoft, Nvidia, Google, Meta, Amazon, podrían hacerlo perfectamente. Y yo les digo, o sea, si la empresa tiene un precio atractivo, donde ha caído bastante, por ejemplo, Amazon, yo encuentro que está a un precio bastante atractivo, estuvo más barata de hecho, ¿por qué no invertir en Amazon? Si tiene tremendas proyecciones futuras, ¿ya? Entonces es un consejo que y ahí se van a dar cuenta con las otras carteras que tengo por ahí, se van a dar cuenta de la diferencia. Y ahí me van a decir si tengo o no tengo razón, ¿ya? Así que eso. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá por esta vez, porque ya pasamos una hora. Así que la cartera 2, 3 y 4 la vamos a dividir para el próximo video, ¿ya? Espero que les guste, que les haya servido y yo creo que ya la próxima semana posiblemente pueda grabar y subir el video. Y este creo que lo voy a subir mañana. Ya no creo que alcance hoy día, así que voy a tratar de hacer lo posible, pero para mañana. Para mañana, bueno, hoy día estamos a 6 del 12, para mañana jueves 7, ya que entro a laborar. Así que eso, que estén bien y nos vemos en el próximo capítulo.